Y nuestro siguiente conferenciante es Ángel Uranga, que muchos conocéis, ha participado en otras Semanas de la Ciencia. Ángel es un experto mundial en teorías de cuerdas, es experto, ha organizado muchas conferencias también en el instituto y, aparte de eso, me gustaría decir que él es el principal responsable de la divulgación en el instituto. De hecho, en gran parte, estas Semanas de la Ciencia que organizamos, pues se las debemos a él. O sea, por lo cual estamos todos muy agradecidos. Vamos a darle la bienvenida. Gracias por la oportunidad de volver aquí y dar una de estas charlas. Aunque trabajo en teoría de cuerdas, hoy no voy a hablar de teoría de cuerdas. He puesto un título un poco intrigante a la charla. Vamos a hablar de cómo ir de los lápices a las antipartículas. Y el punto de partida es este. Ver cómo se observa un lápiz cuando se sumerge en un vaso de agua. Y sabemos que se observa partido y sabemos que eso se debe al fenómeno de la refracción, que es lo que hemos visto millones de veces en la escuela y en varios sitios. ¿De acuerdo? Es decir, la luz, cuando cambia de un medio a otro, cambia su dirección de propagación, cambia su trayectoria, y esto hace que la posición aparente de un extremo del lápiz no sea su posición real, y entonces el lápiz se observe de una forma deformada. Matemáticamente uno lo que hace define una serie de ángulos, que son el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, y desde el punto de vista físico uno se pregunta cómo puedo describir este tipo de fenómeno, este cambio de trayectoria de los rayos de luz. Y sabemos que existe una ley, que es la ley de Snell, que nos describe la relación entre los ángulos de incidencia y el ángulo de refracción, que son estos dos ángulos θ1 y θ2, dependiendo de cómo son los índices de refracción N1 y N2 de los dos medios entre los cuales está variando, está moviéndose la luz, dependiendo de la transición. ¿De acuerdo? O sea, que hay unas cantidades intrínsecas asociadas a cada medio material que son su índice de refracción, y eso nos determina cómo es el cambio de propagación en la luz. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se obedece esa ley? Es una pregunta un poco rara, así que la voy a intentar cualificar un poquito más, ¿vale? Entonces la idea es que aquí, si tienes un rayo de luz incidente con un cierto ángulo, hay un cierto ángulo refractado muy bien definido. ¿Por qué ese ángulo concreto y no cualquier otro? ¿Qué está detrás de la ley de Snell? Vale, para explicar esto vamos a hablar de un problema diferente, que es el problema del socorrista. El problema del socorrista es que tenemos un socorrista aquí en su torre de observación de la playa y ve a una persona que está ahogándose en un punto del agua. La pregunta es, para salvarle, tiene que minimizar el tiempo de llegada a la persona que se ahoga. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice, tiro por la línea recta, que para eso es la distancia más corta. Pero claro, en esta línea recta, el socorrista, daos cuenta que tiene que recorrer un gran trozo de agua, donde va más despacio nadando que corriendo por la playa. Por lo tanto, el socorrista dice, mejor lo que voy a hacer es, voy a minimizar el tiempo que tengo que estar nadando por el agua. Entonces voy corriendo por la arena todo lo rápido que puedo ir muy rápido, hasta el punto de mínima distancia respecto del agua, ¿de acuerdo? Y entonces cruzo muy poca agua y llego antes. Pero claro, ha recorrido una distancia muy larga. ¿Cuál es la solución adecuada? Pues la solución adecuada es una cosa intermedia, ¿de acuerdo? Donde compenso un poquito las dos cosas, las dos velocidades que tengo aquí y las distancias que recorro para minimizar el tiempo. Entonces, matemáticamente, uno dice, bueno, si defino un punto de intersección X, que es donde me meto en el agua, dice el socorrista, dependiendo de si el punto X está más para aquí o más para allá, tendré una curva que es el tiempo que tardo en llegar al ahogado. ¿De acuerdo? Ahogado ya estará a estas alturas, se ha hecho todo este razonamiento, pero bueno, es un tema aparte. Y la idea es que el mínimo de esta curva me define cuál es la trayectoria ideal para salvar a esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si introducimos dos velocidades, V1 y V2, que son las velocidades del socorrista en la arena y en el agua, nadando, el tiempo se minimiza, y esto es un calculito que se puede hacer en una página, pero que me lo he saltado, se minimiza cuando los ángulos θ1 y θ2 satisfacen cierta relación que van con el inverso de las velocidades. Entonces, si nos fijamos en esta curva, me imagino que os habréis dado cuenta porque os he contado la historia del socorrista, y el tema es que hay un principio que describe la propagación de la luz que se llama el principio de Fermat, que dice básicamente que la luz soluciona un problema de socorrista. Es decir, cuando se propaga entre dos puntos, lo hace de manera que minimiza el tiempo que tarda. Las velocidades de propagación de la luz en los medios son inversamente proporcionales a los índices de refracción en esos medios y, por lo tanto, si utilizamos la fórmula del socorrista que hemos obtenido antes, vemos que obtenemos exactamente la ley de Snell. La luz minimiza el tiempo para ir de un punto a otro. No la distancia, sino el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Eso es lo que está detrás.
La pregunta al final de por qué es cómo sabe la luz, cómo huele los diferentes caminos, es decir, ¿qué hace? Va por aquí, va por allí, va por allí, va por allí, y dice, ajá, este es el de mínima distancia, voy por ahí. ¿Cómo huele los diferentes caminos? ¿Cómo se hace eso? Pues sí, en cierto modo la luz huele los diferentes caminos, y eso es la esencia del principio de Huygens, de superposición de Huygens, que nos dice básicamente que si tienes un frente de ondas, cada punto del frente de ondas se convierte en una fuente secundaria de emisión, ¿de acuerdo? De esta manera. Y cuando superpones, esto es cuando una onda plana se acerca a una rendija y entonces se convierte en una onda circular, ¿de acuerdo? Porque solo tienes un foco emisor. Si lo haces con frentes planos, básicamente obtienes la propagación de la luz, y si lo haces con una fuente esférica, pues obtienes ondas esféricas, ¿vale? Y si lo haces con ondas planas que se acercan a un medio, pues básicamente la propagación, según este principio, corresponde a que en su propagación cada punto va explorando su entorno y describes al final un frente de onda plano con este ángulo a un frente de onda plano con este ángulo, donde este cambio está controlado por el cambio de la velocidad de la luz en los dos medios. O sea que la luz huele los diferentes caminos y es porque cada punto de un frente de onda se convierte en un foco de emisión secundaria, o sea que es capaz de explorar su entorno, básicamente. Una manera muy directa de explorar o de darse cuenta de que la luz huele diferentes caminos es hacer el experimento de la doble rendija, un experimento de interferencia típico sobre el que volveremos varias veces. La idea es que tenemos un foco emisor de ondas, de luz, tenemos aquí una pantalla con dos rendijas y aquí tenemos una pantalla que detecta la intensidad de la luz que se observa. Entonces se observa un patrón de interferencias que corresponde a que la luz es capaz de moverse por aquí y por allí, porque como es una onda va por todos los sitios a la vez y en algunos puntos tiene interferencia destructiva y en otros puntos tiene interferencia constructiva. Y por eso tienes ese patrón. Eso es lo que te dice que la luz está oliendo los dos caminos. ¿De acuerdo? Esto se puede ver de varias maneras, este es otro dibujo, y se puede hacer en casa con un puntero láser, por ejemplo, y un pelo, se puede hacer fotos así. Esta no es mía, la he cogido de Google, pero es un experimento que os animo a hacer. Y se puede aplicar, esto está al final incluso en nuestros genes, ¿no? Quiero decir, uno de los grandes breakthroughs en la biología fue descubrir la fórmula de doble hélice, o la estructura de doble hélice del ADN, por Rosalind Franklin, a través de una foto de una difracción de básicamente radiación electromagnética. Muy bien, o sea que así se mueve la luz, ¿de acuerdo? De esta manera, minimizando el tiempo, porque es capaz de oler los diferentes caminos. Y la superposición, constructiva en algunas direcciones y destructiva en otras, es capaz de describir esos rayos que siguen la curva de mínima distancia, perdón, de mínimo tiempo. La pregunta que quiero plantearme ahora es cómo se mueven las partículas. Entonces, bueno, las partículas estamos acostumbrados a la mecánica de Newton, donde fuerza es igual a masa por aceleración, que básicamente lo que nos dice es que si conoces la posición y la velocidad actuando sobre una partícula que está en un punto, y la fuerza que está actuando en ese punto nos dicta cómo es el cambio de la velocidad y, por tanto, cómo es el cambio de la posición. El cambio de la velocidad es la aceleración, básicamente. ¿Vale? Por ejemplo, una manzana con su velocidad y una aceleración que podría ser la gravedad de la Tierra, acaba describiendo pues, una parábola. Para seguir procediendo de una forma que me interesa a mí por las cosas a las que quiero llegar, os voy a guiar a través de un camino proceloso, que es la mecánica lagrangiana, que es una reformulación de la mecánica de Newton de una manera extremadamente elegante y poderosa, que quiero enfatizar en esta charla. Al final, este es el tema al que quiero terminar llegando. La idea básica es que introducimos una cantidad, vamos a llamarle X, que puede ser cualquier grado de libertad que me describe el sistema, como la posición de la manzana, por ejemplo. Su cambio con respecto al tiempo le voy a llamar X punto, es su velocidad, ¿de acuerdo? Y luego voy a definir una cantidad que se llama el lagrangiano, que es su energía cinética menos su energía potencial. Y la energía potencial dependerá de las fuerzas que hay actuando sobre el sistema. Entonces hay unas ecuaciones con derivadas y cosas complicadas que se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange, que básicamente son una reformulación, son equivalentes a fuerza igual a masa por aceleración. Y ahora voy a introducir un concepto más avanzado, que es el concepto de acción, que va a ser extremadamente útil. Y la idea básica es, vamos a pensar en una partícula que se propaga de un punto A a un punto B a lo largo de una cierta trayectoria, ¿vale? Y vamos a definir esta cantidad, que es la integral de esta cantidad, este lagrangiano, esta energía cinética menos energía potencial, integrado en el tiempo, sumado en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que tomamos nuestra trayectoria y la partimos en trocitos pequeñitos, cada uno de ellos estará separado por un intervalo de tiempo, que es el tiempo que tarda la partícula en ir de un punto a otro, y el valor de la energía cinética y potencial en este pequeño intervalo será un cierto valor que me da el lagrangiano, ¿de acuerdo? Entonces todas estas cantidades, L1, L2, L3, las voy a multiplicar por su intervalo temporal y las sumo.
y tomo, al final luego tomo el límite donde estos intervalos son extremadamente pequeños y básicamente tomo un número infinito de intervalos y los mando a tamaño cero. Pero bueno, ese límite no es relevante. Intuitivamente esta es la idea. Sumo sobre estas contribuciones. Y esa cantidad le llamo la acción de este sistema en esta trayectoria. ¿Vale? Es una cantidad abstracta que parece que no tiene mayor importancia, pero es esencial. Y la razón por la que es esencial para los propósitos de esta charla es que el movimiento de las partículas obedece a un principio que se llama el principio de mínima acción, que se formuló hace mucho tiempo de la siguiente manera, que es muy elegante: la naturaleza es económica en todas sus acciones. Me imagino que esto de económica no se refiere a BBVA o cosas así, sino que quiere decir que es ahorrativa en cuánta acción emplea en su movimiento. La idea básica es que de todas las trayectorias posibles que podría seguir la partícula para ir de A a B, cada una con sus energías cinéticas y potenciales, etcétera, el movimiento real de la partícula, el que realmente lleva a cabo, es el que minimiza esta cantidad de la acción. La condición de que el movimiento minimice la acción, al final va a ser equivalente a las leyes de Newton y a las leyes de Euler-Lagrange, etcétera, etcétera. La relación es un poco peculiar porque aquí el valor de la acción es algo que no depende solo del punto donde está la partícula, sino que depende de toda su trayectoria en todo este recorrido. ¿De acuerdo? O sea que para calcular la acción tienes que calcularla en todo el recorrido, y para ver si es mínima o no tienes que comparar unos recorridos con otros recorridos. Es realmente muy complicado. Es un concepto muy global que parece muy diferente a la mecánica de Newton, donde tienes en un punto, sabes lo que pasa en ese punto y a ti te da igual lo que va a hacer dentro de 2 años. Sabes cómo se está moviendo ahora. La idea básica es que las diferentes trayectorias corresponden aquí a diferentes puntos, donde aquí vas cambiando cierta variable y minimizas la acción. Bueno, pues la manera de ver que estas dos cosas son equivalentes, esta especie de descripción global de minimizar la acción y las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son básicamente F igual a ma, básicamente corresponde a decir, bueno, si el movimiento es tal que se minimiza la acción cuando hago cualquier cambio de trayectoria, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a tomar la trayectoria real que sigue la partícula, ¿vale?, que sabemos que corresponde a un mínimo de la acción, ¿vale?, ese es el principio. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una pequeña arruga en su movimiento. Es decir, el movimiento es casi igual que el movimiento físico real de la partícula, solo que en un pequeño instante local, muy pequeñito, en un instante del tiempo, tiene una pequeña perturbación. Entonces, lo que hago es imponer que, como estamos cerca de un mínimo, pequeñas variaciones casi no me cambian la acción, ¿vale?, porque cerca de un mínimo las curvas son realmente muy planas. Entonces, esta ecuación me permite transformar el principio de mínima acción, que es una cosa global para cualquier trayectoria, a una cosa local referida a esta trayectoria concreta, porque esta trayectoria es casi igual que la física, excepto en un punto local. Esta es la manera en la que uno puede conectar el principio global con el principio local, que son las leyes de Euler-Lagrange o las de Newton. A esto se le llama básicamente cálculo de variaciones, cálculo variacional, pero no voy a entrar en los detalles. Muy bien, volvemos al principio de mínima acción, que la naturaleza es económica en todas sus acciones. Las partículas se mueven de un punto a otro minimizando una cierta cantidad, que no es el tiempo de propagación, sino la acción que emplean en hacerlo. Y la pregunta es, ¿cómo puede una partícula oler los diferentes caminos? Esto nos lo hemos preguntado para la luz y nos lo podríamos preguntar aquí. La partícula, para moverse de aquí a aquí, sigue una cierta trayectoria que minimiza la acción. ¿Cómo lo hace? Explora todos los caminos y dice, vuelo este, oeste, y este es el de mínima acción, voy por ahí. Pues esto fue una cuestión que no se comprendía hasta que llegó la mecánica cuántica, pero no la mecánica cuántica que siempre oímos hablar de Schrödinger y Heisenberg o de Bohr, sino la de Feynman, que es la que quiero explicar en esta charla. Es una manera muy diferente de explicar la mecánica cuántica utilizando estos conceptos y estas preguntas que dicen cómo las partículas son capaces de oler diferentes caminos. Vamos a empezar a hablar primero de cómo se mueven las partículas clásicas. Vamos a hacer mecánica cuántica, entonces vamos a empezar con las partículas clásicas. Y vamos a intentar hacer un experimento de doble rendija. Aquí, por supuesto, estoy siguiendo al maestro Feynman, ¿de acuerdo? Y os recomiendo que miréis su tomo 3 sobre mecánica cuántica de sus famosas lectures, porque es una manera preciosa de aprender mecánica cuántica, muy diferente de la que uno ve en otros sitios, ¿de acuerdo? También hay buenos vídeos sobre esto en YouTube, haciendo con muchas animaciones, os animo a verlo. La idea básica es que si tienes una partícula A que se va a propagar de aquí a la pantalla, y hay entre medias una pantalla con 2 agujeros, pues la partícula clásica tiene que elegir un camino, o bien va por este y entonces termina aquí, digamos, ilumina esa región, llega a esa región, o va por el otro camino y entonces llega ahí, punto, ya está. Esto es lo que hace la partícula clásica. En fin, si rebota por aquí podría esto esparcirse un poco, pero esencialmente esto es. No hay ninguna interferencia ni nada raro. Si uno lo hace con las partículas cuánticas en una doble rendija, lo que sucede es que uno ve un patrón de interferencias, exactamente como sucedía para la luz, ¿de acuerdo? Básicamente las partículas son capaces de oler los dos caminos
y entonces son capaces de interferir consigo mismas, ¿de acuerdo? Y aquí es donde se empieza a manifestar la naturaleza ondulatoria de las partículas cuánticas, ¿de acuerdo? Las partículas son capaces de oler dos caminos diferentes en mecánica cuántica. Entonces, en algunos puntos la interferencia será constructiva y en otros puntos será destructiva, exactamente igual que como sucedía con la luz, y uno obtiene un cierto patrón de interferencias, ¿de acuerdo? El punto esencial es que la fase para la interferencia, ¿cuál es la fase que me determina si los dos caminos llegan en fase o con fases opuestas? Es una exponencial. La fase está relacionada con la acción de la trayectoria dividido por la constante de Planck, por eso es cuántica, ¿de acuerdo? Y esta es la importancia que tiene el concepto de acción en esta formulación de la mecánica cuántica. Es el ingrediente esencial, es lo que te dice cuál es la fase de tu función de onda, si queréis pensarlo en la manera de Schrödinger, ¿de acuerdo? O la fase que pescan las diferentes trayectorias según van alcanzando la pantalla y haciendo las sumas o restas para obtener la interferencia. Feynman decía que esto es el meollo de la mecánica cuántica, ¿vale? No hay esencialmente más misterios, salvo quizá el problema de la medición, pero este es el meollo de la mecánica cuántica. Y que si uno entiende esto, entiende todo. El problema es que nadie entiende esto. Sabes calcular con ello, etcétera, etcétera, pero una vez que sabes calcular esto, sabes calcular todo el resto de cosas, ¿de acuerdo? Este es el meollo de la mecánica cuántica. Y aquí está Feynman muy feliz de su hallazgo. Vamos a seguirle porque llegó muy lejos con esta manera de formular y es el camino que os quiero hacer recorrer. Muy bien, el fenómeno de difracción, o básicamente cosas como la doble rendija, se han observado, ahora se observan de forma cotidiana. Se hizo con electrones y se ha llegado a hacer con objetos más grandes. Puedes hacerlo con protones y se ha llegado a hacer incluso con fullereno, que es el buckyball, esta molécula de 60 átomos de carbono formando una especie de pelota de fútbol que muestra comportamientos de interferencia consigo misma, una especie de versión muy sofisticada del experimento de doble rendija, ¿de acuerdo? O sea que esto es así, ¿de acuerdo? No es una entelequia mental, sino que la naturaleza se comporta así. A nosotros, humanos, en nuestra experiencia macroscópica nos cuesta entenderlo intuitivamente, pero esto es así. Muy bien, vamos a seguir más allá, y este es el experimento mental o el proceso mental que hacía Feynman. Vamos ahora a pensar en qué pasa en una triple rendija. Pues una triple rendija, uno dice, bueno, pues nada, la partícula será capaz de oler tres caminos, si huele dos, ¿por qué no va a oler tres? Obviamente. Vale, entonces habrá un patrón de interferencias más complicado, pero entendemos lo que está detrás. El principio básico es que va por los tres caminos. Y si tenemos dos pantallas con varias rendijas, por ejemplo, una pantalla con dos rendijas y una con tres rendijas, pues ahora hay 6 posibles caminos y las partículas cuánticas van a ser capaces de olerlos todos, las 6 posibilidades, y te darán la interferencia que te den. Cada trayectoria sobre la que vas sumando contribuirá a su fase, que será la exponencial de I veces por la acción dividido por la constante de Planck, y ya está. Y si pones muchas pantallas y muchas rendijas, bueno, pues hay más posibilidades, pero bueno, conceptualmente es más o menos la misma cosa. La lección es que las partículas huelen todos los caminos. O sea que la partícula podrá ir por ahí, o podrá ir por ahí, o podrá ir por todas las otras posibilidades que no he puesto porque sería complicadísimo de trazar aquí, pero veis perfectamente la idea. Y ahora el punto crucial es el siguiente. Esto. No pongo nada. ¿De acuerdo? Pero no poner nada corresponde a poner infinitas pantallas con infinitas rendijas. Hay tantas rendijas y tantos huecos que se han comido las pantallas. Pero podemos pensar que están ahí. ¿De acuerdo? Mentalmente está la pantalla y sus rendijas, solo que hay tantas rendijas que está claro. O sea que las rendijas son los puntos sobre los que puede pasar. ¿Qué es lo que sucede? Pues que las partículas siguen oliendo todos los caminos. Entonces la propagación entre un punto A y un punto B, y entre medias no habiendo nada, ni doble rendija, ni triple, ni nada, pues corresponde a que tú sumas sobre todos los posibles caminos que ahora pueden ir por donde les dé la gana. Y para obtener cuál es la amplitud cuántica de propagación de A hasta B, lo que tienes que hacer es sumar sobre todos esos posibles caminos, ¿vale? Y pesarlos, cada uno de ellos, con esta fase que hemos dicho que está determinada por la acción de esa trayectoria. La amplitud de la probabilidad cuántica de ir a A B para estos dos puntos corresponde a describir cada trayectoria como una función x de t, vamos a ponernos un poquito más sofisticados, y lo que haces es escribes algo que es una especie de simbolito raro donde sumas o integras sobre todos los posibles caminos, sumas sobre todos ellos y cada uno de ellos los pesas con fases diferentes para que puedan interferir. Y esta es la amplitud cuántica de que la partícula cuántica vaya del punto A al punto B, ¿vale? Y esto no es más que una especie de extrapolación loca del experimento de la doble rendija. O sea que conceptualmente no he hecho nada más que añadir rendijas y añadir pantallas, ¿vale? ¿Está clara la idea? Muy bien. Esto realmente es muy profundo. Pero ya decía Feynman, todo está en la doble rendija.
Empezamos en la doble rendija y no hemos hecho nada, pero fíjate dónde hemos llegado. La partícula es capaz de oler todos los posibles caminos para ir de A a B. Todos. Para conectar este formalismo con el formalismo más usual de la mecánica cuántica, con funciones de onda como Schrödinger, la ecuación de Schrödinger, Feynman fue capaz de hacerlo para decir, esto es mecánica cuántica de la de toda la vida, pero te la estoy enseñando de una manera extremadamente original. La idea básica es que para entender la amplitud de probabilidad cuántica de que una partícula esté en un punto X o B en un tiempo t, dices, ¿cuál será la probabilidad cuántica? Bueno, pues dices, sumo sobre todos los caminos que vengan de cualquier lado y acaben en B. ¿Vale? Vengan de donde vengan. Sumo sobre todos, se podrían venir de aquí también. Sumo sobre todos ellos y esa amplitud cuántica es la amplitud cuántica de que esté ahí, habiendo venido de cualquier sitio, por lo tanto es la amplitud cuántica de que esté ahí. Esa es la función de onda, eso es Schrödinger. Se recupera de esta manera. ¿De acuerdo? O sea que es precioso. Muy bien. Y aquí es donde empezamos a entender en qué sentido las partículas son como ondas, las ondas son como las partículas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Igual que las partículas son capaces de oler los caminos y obedecen a una especie de principio de Huygens, es decir, de superposición de ondas, son objetos ondulatorios, igualmente las ondas, como la luz, tienen comportamientos tipo de partícula. Es decir, todos los experimentos de doble rendija con el principio de Huygens lo puedo entender en términos de fotones, que son partículas cuánticas, son partículas, pero no son los corpúsculos que podía pensar Newton, sino que son partículas cuánticas que son capaces de oler los caminos. ¿De acuerdo? Por tanto, es una unificación, una descripción muy unificada de cómo se comportan las partículas y cómo se comportan las ondas o la luz. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese sentido, uno puede recuperar la óptica geométrica. La óptica geométrica es que si yo tomo este puntero láser y lo apunto así, pues se propaga una línea recta, etcétera, etcétera. El principio de que la luz se propaga siguiendo un camino bien definido, ¿de acuerdo? Como si fuera una partícula que minimiza el tiempo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues recuperamos que para un fotón, digamos que fuera del punto A al punto B, recorriendo todos los caminos posibles, lo que sucede es que cuando sumas sobre todos los caminos posibles, que es lo que pasa en el principio de Huygens, en la mayoría de los caminos la interferencia es destructiva. Y solo en un camino muy concreto, o a veces en unos pocos, hay interferencia constructiva de fase. Por lo tanto, cuando sumas sobre todas las posibilidades, la interferencia destructiva te dice que por ahí, al final no va a acabar propagándose la luz. Aunque huele ese camino, no va por ahí. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, solo te quedas con la interferencia constructiva, que es el rayo recto del puntero láser o el rayo que se refracta, que habíamos visto al principio de la charla. Recuperas el principio de que el tiempo es mínimo, porque el tiempo es lo que te mide la fase, en el caso de las ondas, en el caso de la luz, perdón, y por tanto recuperas el principio de Fermat. Igualmente, a partir de la formulación de Feynman de la mecánica cuántica, uno puede recuperar la mecánica clásica, en el sentido de que dice, bueno, de acuerdo, para ir de A a B, la partícula se propaga por todas las trayectorias, eso es correcto, pero en la mayoría de las situaciones, si son partículas grandes, por ejemplo, cuando estás alejado de la trayectoria real, partículas grandes me refiero a una mota de polvo o una manzana, cuando estás muy lejos de la trayectoria real, las interferencias de la manzana consigo misma serían destructivas, entonces por ahí no se propagaría la manzana, mientras que en la trayectoria real la interferencia es constructiva, de la manzana consigo misma si queréis, y esa es la trayectoria que realmente describe la manzana. La ecuación que me dice si la interferencia es constructiva o destructiva corresponde a ver cuánto interfiere consigo misma una trayectoria con una trayectoria pequeñita que esté al lado. Y lo que me controla eso es cuánto varía la acción cuando cambio y deformo un poquito la trayectoria. Para que la interferencia sea constructiva no tiene que haber un cambio de fase muy grande cuando me muevo un poquito y deformo un poquito mi trayectoria. Por lo tanto, la condición es que la acción se minimice, ¿de acuerdo? Estés en un mínimo de la acción respecto de las deformaciones. Y por lo tanto recuperas el principio de mínima acción, ¿de acuerdo? Y por tanto las leyes de Newton para objetos macroscópicos. En el mundo cuántico se siguen oliendo todos los caminos, lo que pasa es que en el mundo macroscópico eso es irrelevante, básicamente. Como he dicho antes, esto da un mismo tipo de descripción para las partículas y para la luz, que son estas partículas cuánticas, electrones, por ejemplo, o fotones. Pero una pequeña observación es que hasta ahora hemos hablado de cómo se comportan estas partículas libres, es decir, el rayo de luz que se propaga o el electrón que se propaga y no hace nada, esencialmente se propaga de forma libre. Lo que quiero seguiros contando es cómo se describen las interacciones de las diferentes partículas en este esquema. Y esto es lo que viene de la mano de la teoría cuántica de campos en esta formulación que es la de Feynman, que realmente es la que más se utiliza, porque para teoría cuántica de campos es la que al final resulta más sencilla. ¿De acuerdo? Igual que para mecánica cuántica es una formulación un poco complicada que no se suele explicar, para teoría cuántica de campos es la que más se utiliza con diferencia. O sea que es una herramienta básica para cualquier
estudiante de física avanzado, digamos, que quiere hacer física de partículas, incluso cosmología y muchas áreas. Entonces, para explicar la teoría cuántica de campos vamos a ir despacito y vamos a empezar con qué es un campo y vamos a ir avanzando poco a poco. Básicamente, un campo es una magnitud que está definida en cualquier punto de espacio y en cualquier instante del tiempo, y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el campo gravitatorio, que está por todas partes, y su cualidad es decirme que si aquí en este punto y en este instante del tiempo coloco algo como este puntero, pues va a caer con una cierta aceleración. ¿De acuerdo? Esa capacidad de ejercer una fuerza es el potencial gravitatorio, y por tanto está asociado al campo gravitatorio. Hay otros campos, como el campo eléctrico y magnético. Hay otros campos un poquito más abstractos, como el campo de Higgs, que es una cosa que llena el vacío y, como se ha dicho antes ya, es capaz de dotar de masa a las partículas elementales, algo en lo que no voy a entrar. Pero una cosa que quiero enfatizar es que también existen los campos de materia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay un campo del electrón, que es algo que no se suele contar, y por eso tenía ganas de contarlo. El electrón tiene asociado un campo, igual que el fotón tiene asociado un campo que es el campo electromagnético. El electrón, la partícula, es el cuanto de un campo que es el campo del electrón. ¿De acuerdo? Entonces, el campo del electrón en el vacío no hace nada, está vacío, pero cuando le das cierta energía o lo excitas, lo que haces es, las excitaciones de ese campo son los electrones, que voy a demostrar o mostrar de esta manera así un poco gráfica, como ondas, onditas. Una manera de pensarlo, si queréis, es que estas diferentes onditas para cada uno de los electrones que he creado cuando he dado energía al sistema correspondería un poco como la función de onda de Schrödinger de cada uno de estos electrones. O sea que el campo cuántico, cuando lo excitas, codifica las funciones de onda de todos estos múltiples electrones. ¿De acuerdo? Es un ente que es capaz de describir situaciones con muchos electrones. Y también es capaz de describir situaciones más complicadas donde el número de electrones varía. Por ejemplo, cuando se crean partículas y antipartículas, que es a donde al final acabaré llegando. Entonces, ¿cómo se hace esta teoría cuántica de campos? Voy a hacer aquí una especie de descripción en plan cómic, casi, muy esquemática, pero la idea básica es que uno hace varias cosas. Dejadme añadir una cosita. Vamos a hacer teoría cuántica de campos relativista y va a ser importante para lo que haga, pero también hay muchas personas que trabajan en teoría cuántica de campos no relativista, por ejemplo, cuando se estudia materia condensada, estado sólido, etc. Yo me voy a centrar en la relativista, que es la que describe la física de partículas pues, en colisionadores, etc. La idea básica es que se introduce un campo para cada tipo de partícula. Entonces, por ejemplo, hay campos de materia, por ejemplo, para los electrones, uno introduce un campo psi de x, donde x aquí codifica estas xmu, que son el tiempo y las tres dimensiones, las tres coordenadas de espacio. ¿Vale? O sea que cuando escriba x corresponde a un punto del espacio y un instante del tiempo. Entonces, phi de x es una cantidad que está definida en todos los puntos y es el campo del electrón. Y también hay campos, por ejemplo, de interacción gauge, esto es un nombre fashion para cosas como los fotones. El campo de los fotones, que es el campo electromagnético, que tiene asociado una cantidad que tiene un índice, ¿de acuerdo? Es como una flechita, y también depende de todos los puntos del espacio y del instante del tiempo. Y entonces lo que hace uno es introducir una acción para estos objetos. Igual que antes decíamos que el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial, y la acción era integrar eso, aquí uno hace el ejercicio análogo y obtiene cosas como esto, ¿de acuerdo? Perdón por la fórmula, no nos pongamos nerviosos. La acción es una especie de función, pero se le llama funcional, de estos campos, ¿de acuerdo? O sea que yo le introduzco los campos y me da un numerito que es la acción de esa configuración, ¿vale? Y lo calculo con una formulita de este tipo, donde aquí esto básicamente me describe la propagación de los fotones y esto me describe la propagación de los electrones, y aquí dentro, esta D gorda, también tiene la interacción de los electrones, que son estos campos, con los fotones. Esta cosa que está aquí dentro se le llama densidad lagrangiana, que es como el lagrangiano que había antes, y también tiene la interpretación de energía cinética del campo menos energía potencial del campo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es más complicado trabajarlo. Entonces, espero que no os haya asustado esta fórmula, porque seguramente la habéis visto aquí y no os ha asustado. O sea, uno lo ve en una taza y dice, qué guay y tal. La ecuación del universo. Entonces uno lo ve aquí y parece como que asusta más, pero esta es incluso más sencilla, ¿de acuerdo? Tiene menos términos. Lo que quiero enfatizar es que esta L caligráfica es la densidad lagrangiana, pero que corresponde al modelo estándar. Y estos simbolitos de aquí describen de alguna manera los campos de las diferentes partículas del modelo estándar con una notación un poco condensada, ¿de acuerdo? Aquí en estas Fs no está solo el fotón, están también el Z, el W y los gluones, o sea que hay mucha movida metida dentro de esta F. Aquí están no solo los electrones, sino que están también los muones, los tau, hasta todas las partículas de materia. Y luego además está el Higgs por aquí, que es el campo que hemos visto antes, que tiene aquí su término cinético, también interacción con
con los diferentes bosones gauge, su término de potencial y su interacción con los fermions. O sea que aquí hay mucha chicha. No he puesto la transparencia, pero si uno pone esto realmente desarrollado, llena básicamente una transparencia y hay cientos de términos, ¿de acuerdo? O sea que uno lo pone así para que quepa en la taza, básicamente. Y eso está detrás de que cuando uno hace un experimento de verdad, uno no aplica la fórmula de la taza, uno aplica la fórmula larga y le salen cosas tan complicadas así. Pero es que la naturaleza es así de complicada, entonces todos esos términos son necesarios para escribir una cosa tan complicada, ¿de acuerdo? Tienen su importancia, todos son vitales. Esto es revisar el modelo estándar en esta descripción. Básicamente hay campos de materia, que son estos psis, hay campos de interacción gauge, que son las interacciones, menos la gravedad, que no está metida ahí, que son estos, y el campo de Higgs, que es el escalar que hemos puesto antes. Estos son básicamente los ingredientes de la taza en el lenguaje que estamos utilizando en este. Nosotros vamos a ser un poquito más sencillos que atacar todo el modelo estándar y vamos a hablar de electrodinámica cuántica, que es lo que nos describe las interacciones entre electrones y fotones, o del campo del electrón y el campo del fotón, ¿de acuerdo? El campo electromagnético. Vale, entonces, como he dicho antes, revisamos, tenemos el campo de electrón, correcto, el campo electromagnético, correcto, la acción, correcto. Entonces, estas teorías cuánticas de campos son en general muy difíciles de resolver exactamente, ¿de acuerdo? Porque tiene muchos grados de libertad. Un campo, en cada punto le puedes hacer una cosa y hay infinitos puntos, es realmente una situación muy complicada. Para poder manejar un poco la situación, uno utiliza una técnica que se llama teoría de perturbaciones, donde uno se imagina que los campos están en reposo y les da un poquito de energía y los cambia un poquito en algún sitio, ¿de acuerdo? Y las variaciones que hacen diferentes sitios casi no se hablan entre ellas. O sea que corresponde a una situación, que se suele llamar de acoplamiento débil, donde las interacciones entre las partículas son manteniéndolas casi libres. Es casi una teoría de partículas libres, pero que de vez en cuando son capaces de interactuar, tener una interacción, ¿de acuerdo? Y ese tipo de aproximación se puede resolver. Y de hecho es la que se utiliza pues, en el LHC y en todos los cálculos, porque entre comillas casi es lo único que se sabe hacer. Al final habla un poquito de las muchas cosas que se saben hacer más allá de teoría de perturbaciones, pero para los propósitos de esta charla esta es la herramienta relevante. Muy bien, entonces vamos a intentar describir qué es una partícula libre en este lenguaje de teoría cuántica de campos. Entonces nos imaginamos el campo en reposo y ahora cómo se comporta cuando tienes una partícula libre propagándose. Una partícula es una olita, una pequeña onda, la podemos imaginar como así, una trayectoria que es la que sigue la arruga que hemos hecho en el campo. Bueno, pues esto en teoría cuántica de campos se llama el propagador, porque es la cosa, la noción que te propaga una partícula libre, ¿de acuerdo? La propaga de un punto a otro. Vamos a pensar ahora cómo se entiende una interacción en teoría cuántica de campos. Entonces, para tener una interacción entre dos campos diferentes, vamos a dibujar dos campos diferentes, que son como tener dos cosas en la misma región, están coexistiendo los dos campos, ¿vale? Igual que aquí hay campo gravitatorio y campo electromagnético, ¿de acuerdo? Pues aquí hay dos campos, el campo del electrón y el campo del fotón, los dos coexisten. Los he separado un poquito para que se vean, pero están en todas partes, ¿de acuerdo? Entonces podemos imaginar que, por ejemplo, avanza aquí una partícula de un campo y de repente ¡pop!, interactúa y se convierte en partículas de otro campo. Y esto puede suceder en un punto y sucede de vez en cuando. Luego hablaremos un poco de cómo sucede o cómo se calcula cuándo sucede o cómo sucede. ¿Está clara la idea? Una arruga de un campo en algún punto se puede convertir en arrugas de los otros campos que están ahí también. Esa es la esencia de la teoría cuántica de campos. Muy bien, a esta cosa en teoría cuántica de campos se le llama el vértice. Entonces, el lagrangiano es el que dicta qué partículas libres hay en tu teoría y cuáles son sus vértices de interacción. Los diferentes términos del lagrangiano te dicen qué campo puede interactuar con otro campo, ¿vale? O sea, que te dice qué cosas puedes dibujar, igual que hemos dibujado antes ese vértice de tres partículas. Por ejemplo, en la electrodinámica cuántica, que son electrones y fotones, tienes un propagador del electrón, que es esto, un electrón que va libre, un propagador del fotón, que es un fotón que va libre, y un vértice de interacción, donde aquí tienes un electrón, pum, 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 que ha emitido un fotón. Y esto más o menos es todo. Hay que masajearlo un poco y llegaremos a ello, pero esto es todo. Dos propagadores para dos tipos de partículas o campos diferentes y un vértice de interacción. Parece muy sencillo, y lo es, porque es muy bonito, fácil de dibujar, pero dejadme recordaros que estos dibujos que dibujamos aquí no son solo dibujitos, ¿de acuerdo? Son potentes herramientas de cálculo. Detrás de cada uno, escondido, hay unas fórmulas horribles. En fin, no son horribles, son preciosas. Pero uno las tiene que poner para cada cosa que dibuja, poner la fórmula correspondiente y hace un calculote. Y a veces es muy complicado y hace falta ordenadores muy potentes para poder hacerlos. Entonces, los dibujitos están muy bien, son muy intuitivos y nosotros, los físicos, pensamos en términos de dibujitos, pero al final tienes que acabar haciendo el formulote. Esa es la advertencia, que por hacer un dibujito uno no es capaz de calcular la amplitud cuántica, la probabilidad de creación del Higgs en el LHC. Hay que hacer los calculotes. Muy bien, entonces la idea ahora que entendemos qué es más o menos la teoría cuántica de campos, cómo aplicamos la visión de Feynman
de sumar sobre caminos, sobre posibilidades, sobre oler diferentes caminos a la teoría cuántica de campos. Entonces, la idea básica es que tenemos ahora un campo en un estado A, por ejemplo, aquí con estas olitas. Y queremos calcular la amplitud cuántica de que evolucione y se convierta en un campo en el estado B, donde las olitas son diferentes. ¿Cómo lo calculamos? Pues nos dice Feynman, lo que tienes que hacer es sumar sobre todas las posibles maneras en la que esto puede evolucionar a esto, y cada una de ellas la pesas con una fase, que es la exponencial de I veces la acción de esa configuración dividida por h barra. Suma sobre todas las posibles maneras en que ha podido suceder que de A hayas llegado a B. Entonces, te imaginas algo así, ¿de acuerdo? Los campos van evolucionando, etcétera, etcétera. En teoría de perturbaciones, al final lo que tienes es que básicamente el vacío ha ido al vacío, excepto en los puntos donde hay olitas. Entonces, toda esta evolución se traduce en evolución de las olitas. Entonces, hay diagramas de este tipo que te codifican cómo ha sido esa evolución. Aquí esta olita ha evolucionado, se ha descompuesto en varias olitas, que son las que han terminado llegando a ser estas. Entonces, sumar sobre posibles maneras en que A ha ido a B corresponde a sumar sobre posibles diagramas de este tipo formados por propagadores y vértices, que son los famosos diagramas de Feynman. Por ejemplo, este es el diagrama de Feynman que explica la ley de Coulomb, que es que dos electrones se repelen. Tienes un electrón que viene por aquí, otro electrón que viene por aquí, intercambian un fotón, pom, pom, salen rebotados y ya está. Este es el dibujito, detrás está la fórmula, y haciendo la fórmula encuentras que te sale al final la ley de Coulomb, ¿de acuerdo? Que te dice que las cargas, te sale también que las cargas iguales se repelen, las opuestas se atraen, etc, etc. Vale, pero este es el dibujito, ¿de acuerdo? Pero también, si uno quiere ser más fino y calcular con más precisión la amplitud cuántica realmente de ir de un estado de dos electrones a un estado de dos electrones así y así, tienes que sumar sobre todas las posibilidades, no te las puedes dejar fuera, porque este sistema tiene que ser capaz de oler todos los caminos y de interferir consigo mismo, si no, no es la amplitud real correcta, ¿de acuerdo? Entonces hay que sumar sobre cosas así, es decir, que los dos electrones van por aquí, uno emite un fotón, el fotón de repente se conecta con un electrón que hace esta virulé, que emite otro fotón que viene aquí y este es el que absorbe este otro, y etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hace una cosa más loca, pero es una cosa posible, por lo tanto tienes que incluirla. Y hay muchas otras cosas que puedes añadir. Puedes añadir más loops de estos, más ciclos de estos por aquí y calcular diagramas cada vez más y más complicados. Al final, en la práctica, los primeros términos son los más sencillos y son los más relevantes a la hora de calcular amplitudes. Y esa es la gran virtud de esta teoría de perturbaciones, que no tienes que sumar toda la serie completa de diagramas, sino que te basta con quedarte con unos cuantos. Unos cuantos que a veces llegan a millones, pero son unos cuantos, no son infinitos, ¿de acuerdo? No hace falta calcularlos todos. Y aquí, estas cosas, estos loops que he pintado aquí, que son posibles cosas que pueden pasar entre el estado inicial y el estado final, está el concepto de partícula virtual. Es decir, son trayectorias que no escapan al infinito. Son partículas que han tenido un periodo de vida breve. Son estos términos internos del diagrama. O este mismo, por ejemplo, ¿de acuerdo? También lo es, este fotón. Una aclaración sobre estas partículas virtuales que quería hacer es que no es correcto decir que violan la conservación de la energía durante un breve instante de tiempo. Cuando uno va a las formulitas que están detrás de todos estos diagramas, una de las formulitas que uno impone es que la energía y el momento se conservan. En todo momento, en todas las situaciones, en todo instante del tiempo. No hay ninguna violación por un breve instante, no. Se conservan, punto. Lo que sucede, ¿de acuerdo? Y lo que se explica como que semánticamente se ha violado la ecuación de la conservación de energía, lo que sucede realmente de forma más precisa es que las partículas virtuales que están aquí no obedecen la condición on-shell, ¿de acuerdo?, entre la energía y el momento y la masa. Esto ya sé que es un poco técnico, luego explicaré un poquito más de qué va, que obedecen las partículas normales, ¿de acuerdo? Es decir, para una partícula física que uno observa, como un electrón que uno observa, yo qué sé, en un cable, ¿de acuerdo?, la masa del electrón tiene una relación muy precisa con la energía y con el momento. Para un electrón virtual en un proceso intermedio de estos, la masa que tiene ese electrón, el numerito que uno pone ahí, no tiene esa relación con la energía y el momento de este electrón. Entonces, es más elegante, con diferencia, decir que se ha violado la condición de on-shell que decir que se ha violado la condición de conservación de la energía, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Entonces, pensarlo un poquito más en estos términos cuando surja la ocasión y veáis a alguien decir que se viola la conservación de la energía durante un breve instante de tiempo. No, paradlo ahí. Muy bien. Y otra cosa sobre las partículas virtuales es que, como por definición son las que no escapan al infinito, no son observables directamente, pero estos diagramitas donde participan llevan a consecuencias observables, o sea que se sabe que están ahí. Muy bien. Vamos a las antipartículas.
que es el punto final donde quería llegar en esta charla. Normalmente cuando uno habla de antipartículas, o lo encuentra en libros o cosas así, se habla de Dirac y se habla de que para expresar una mecánica cuántica relativista quería formular una ecuación que al final se vio obligado por consistencia a formularla en términos de unas matemáticas de matrices, y entonces observó que tenían más soluciones de las que debería, y entonces reinterpretó algunas de las soluciones en términos de un ente nuevo, que es la antimateria o las antipartículas. ¿Vale? Así que las antipartículas son una especie de soluciones matemáticas raras a unas ecuaciones raras. Raras porque uno realmente no entiende bien lo que está pasando, ¿no? Aquí dentro de las tripas uno no ve esas matrices, y aunque las viera, no es lo más iluminante del mundo. Entonces, lo que quería hacer lo primero es desmitificar esta ecuación de Dirac y deciros que es algo que ya hemos visto, es parte de este término que hemos visto en el lagrangiano de la teoría cuántica de campos de la electrodinámica cuántica, por lo tanto es algo que podemos discutir y que está dentro de la discusión que estamos haciendo. Y lo siguiente que quería hacer es que realmente para entender de dónde salen las antipartículas, en el formalismo que os estoy explicando, únicamente hace falta entender adecuadamente qué es una teoría cuántica, y ahí entra Feynman, y qué es una teoría relativista, que ahí entraría Einstein. ¿Vale? Estos son los dos conceptos sobre que quiero enfatizar. ¿De acuerdo? Las antipartículas son una consecuencia directa de la mecánica cuántica y de la relatividad. En cuántica, o lo que quiero decir por cuántica, es este concepto de integral de caminos, de sumar sobre todas las posibilidades, oler todas las posibilidades e interferir consigo mismo. Y la relatividad son las relaciones de causalidad. Los conos de luz, hablaré un poquito más de ellos. Sobre la integral de caminos se ha hablado mucho, así que voy a hablar un poquito sobre la parte de relatividad que me interesa para esto que voy a hacer. Vale, estos son los conos de luz. Básicamente, viajamos a principios del siglo pasado, de la mano de Einstein, y entendemos que las partículas no pueden propagarse a velocidades más rápidas que la luz. Por lo tanto, cuando piensas en el espacio-tiempo, hay diferentes regiones que corresponden a si estás dentro de este cono de 45 grados o no. Este cono de 45 grados corresponde a cómo se propaga la luz a partir de un foco emisor de aquí, el tiempo iría hacia arriba y el espacio iría en estas otras dos direcciones. Cualquier partícula física se tiene que propagar por aquí dentro, por dentro de este cono de luz. Esas serían las partículas que son on-shell, y aquí es donde importa lo que decíamos on-shell. Todas las partículas on-shell obedecen esto, porque son partículas físicas. Las partículas on-shell son las partículas que uno observa, partículas libres al final. Y como son observables, no pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz y están dentro de este cono de luz. Mientras que las partículas virtuales pueden hacer cosas muy locas, ¿vale? Y podrían escaparse por otras direcciones fuera del cono de luz. Estas son las partículas off-shell. Por eso on-shell, off-shell es importante para entender cómo se comportan respecto de la luz. No os pongáis nerviosos pensando que estas partículas se propagan más rápido que la velocidad de la luz. Volveremos sobre ello y hablaremos sobre ello. ¿De acuerdo? Recordad que son partículas virtuales, o sea que en cierto modo no son partículas de verdad. No las vemos directamente. Muy bien. Entonces, otro punto que quiero enfatizar, que también es de Einstein, es pensar cómo afectan las transformaciones de Lorentz al espacio-tiempo y cómo afectan dependiendo de si las separaciones entre cosas son de tipo, están dentro del cono de luz o fuera. Entonces vamos a pensar en los famosos trenes de Einstein cuando pensaba en la relatividad de la simultaneidad. La pregunta que se hacía Einstein es cómo demonios uno es capaz de definir lo que llama los ejes de tiempo y los ejes de espacio y cómo uno lo hace de forma operacional. Entonces la idea básica que tiene es decir, bueno, yo me siento aquí y tengo una serie de relojes y emisores de luz en varios sitios. Para Einstein la luz era extremadamente importante porque, recordar, en el vacío la velocidad de la luz es un valor absoluto que sería igual para todos los observadores, o sea que es la manera buena de medir cualquier cosa. Entonces lo que dice es, bueno, pues si yo declaro que si hay dos eventos, o sea, dos posiciones en el espacio y dos instantes del tiempo en los cuales se ha emitido luz y a mí esa luz me llega en el mismo instante mío, de mi reloj, es decir, aquí cuando se propaga en el tiempo esto, tic, 1, 2, 3, etcétera, la luz va viajando por aquí, la luz va viajando por aquí, si me llega a la vez, declaro que estos dos eventos han sucedido en el mismo tiempo respecto de mí, observador, yo. Entonces defino mis ejes de esta manera. Tiempo igual a 0 o tiempo igual a 1 sería esta línea y esta sería la línea en la que el tiempo se propaga. Pero si uno toma un observador diferente, que se está moviendo con velocidad constante respecto del inicial, uno ve que las relaciones de simultaneidad son diferentes, porque aquí si tenemos a este señor que va en un tren que se está moviendo en esa dirección hacia la derecha, hacia vuestra derecha, básicamente lo que vemos es que los dos eventos que le alcanzan a la vez no son este y este, sino que son este y este, ¿de acuerdo? Porque este observador se está moviendo hacia este foco de luz, por lo tanto hay menos distancia que tiene que recorrer esta luz y por lo tanto le llega antes, o sea que puede haber sido emitida más tarde respecto del inicial. Respecto de este,
las dos se han emitido a la vez, porque esa es la manera operativa de definir a qué llamo yo tiempo, a qué llamo yo simultaneidad respecto de mí mismo. O sea, que en su sistema de referencia, yo declararía que este evento y este son simultáneos, y no este y este. ¿De acuerdo? O sea, que sus ejes están torcidos. Este es el eje de tiempo igual a 0, con este evento y este evento en el mismo sitio, y este sería el eje de espacio, que también está torcido porque él se está moviendo. No son los mismos ejes. Lo que un observador y otro llaman espacio y tiempo se mezclan. Hay una especie de rotación que se llama transformación de Lorentz. Es una rotación un poco rara porque desde este punto de vista es como una especie de pliegue así, pero bueno. Y estas son las direcciones del cono de luz en esta representación. Muy bien, pues esto es muy importante porque te dice que la ordenación temporal de algunos eventos puede trastocarse dependiendo si lo ve un observador o lo ve otro. Si tomamos estos dos eventos, de nuevo recuerdo, es un instante del tiempo y una posición del espacio concretas. Tomo este evento y este otro evento y vamos a pensar en el observador verde. ¿Qué diría? El tiempo corre en esta dirección, diría, ajá, primero ha sucedido este y luego ha sucedido este, porque está un poquito más arriba, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos al observador rojo. El observador rojo, que tiene el tiempo corriendo en esta dirección, lo que diría es que primero ha ocurrido, y este sería su eje de espacio, primero ha ocurrido este y luego ha ocurrido este, porque este está por debajo de este eje, ¿de acuerdo? ¿Está claro? O sea que el orden, no se ponen de acuerdo en qué orden han sucedido las cosas, y no pasa nada, no hay ningún problema. Las dos cosas son compatibles en relatividad, no hay ninguna contradicción, simplemente tiene observaciones diferentes. Cualquier observable físico va a ser el mismo para los dos, ¿de acuerdo? Simplemente el concepto de antes y después no es una cosa absoluta para todos los observadores. Esta discrepancia puede ocurrir solo cuando los dos eventos que estamos comparando están fuera del cono de luz. Se dice que están a una distancia space-like, espacial. Si están dentro del cono de luz no hay ambigüedades, pero si están fuera del cono de luz hay una ambigüedad respecto de la ordenación temporal, ¿vale? Y esto es importante recordarlo para lo que vendrá después. Pues ya está, hemos repasado la relatividad que nos hacía falta para entender cómo las antipartículas son una consecuencia de que es una teoría cuántica y de la relatividad. Y os recuerdo, integral de caminos y en la relatividad relaciones de causalidad, que es lo que hemos repasado ahora. Entonces vamos a hacer una demostración rapidita de cómo aparecen las antipartículas usando estos conceptos. Vamos a pensar en un proceso físico como el efecto Compton, que es el scattering o la dispersión de un electrón con un fotón. Básicamente, si pensamos en el tiempo ahora en esta dirección, viene un electrón por aquí, le pega un fotón, lo absorbe, chup, continúa su camino y de repente emite otro fotón, pum, y sigue su camino como electrón, ¿de acuerdo? O sea que en el estado inicial hay un electrón y un fotón y en el estado final hay un electrón y un fotón. El efecto Compton relaciona la frecuencia de estos dos fotones, básicamente dependiendo de ciertas variables, el ángulo de incidencia, etc. Da lo mismo. Nos quedamos con el dibujito sin ir a los formulones. Muy bien, el punto esencial ahora es decir, vale, este es el dibujito, pero hay que tener cuidado, hay que dibujar todas las maneras posibles en las que ha podido pasar que tú empieces con un electrón y un fotón y acabes con un electrón y un fotón. Y esta no es la única manera. Hay que dibujarlas todas y hay que sumar sobre todas ellas. Otra cosa posible, otra manera posible en la que ha podido suceder es esta. ¿Vale? Es decir, ha venido el electrón, primero emite este fotón, ¿vale? Este de aquí, lo emite aquí antes, este fotón que venía por aquí le pega después y lo absorbe, y ya está. El estado inicial es el mismo y el estado final es el mismo, simplemente hemos seguido un camino diferente. Pero la teoría tiene que ser capaz de oler todos esos caminos, todas esas maneras en las que esto ha podido ocurrir, y sumar sobre todas ellas. Pues ahora me vais a dejar hacer otra cosa que os va a hacer rabiar, que es la siguiente. Voy a coger este punto de aquí, este punto de interacción, y lo voy a mover hacia atrás. ¿Por qué? Porque esta partícula es una partícula virtual y por tanto puede estar off-shell. Y si puede estar off-shell, puede estar fuera del cono de luz. Y si está fuera del cono de luz, puede haber una discrepancia entre qué ha pasado antes y qué ha pasado después. Es decir, aquí decimos, ha emitido primero este fotón y aquí luego lo ha absorbido, este otro. Pero dices, esto ha pasado antes y esto ha pasado después. Y si ahora yo hago una transformación de Lorentz y cambio el concepto de en qué orden han sucedido estas dos cosas, ¿qué diagrama me sale? Pues me sale esto, ¿vale? Es decir, el fotón este ha venido por aquí y en un tiempo anterior, ¡pum!, ha pegado con esto, con la trayectoria de este electrón, en este diagrama, y este otro, la emisión de este fotón, ha sucedido después. O sea que esto ha hecho un quiebro en el tiempo. Ha vuelto hacia atrás en el tiempo. Entre comillas, es una partícula virtual, ¿de acuerdo? O sea que no es una máquina del tiempo, ni nos podemos meter dentro, ni nada. Pero esto es lo que me está diciendo el dibujito. Este cachín de aquí, donde la trayectoria va al revés en el tiempo, corresponde a una cosa nueva que no me había encontrado antes.
Estas son las antipartículas. Entre comillas, son partículas que van hacia atrás en el tiempo. En este sentido preciso, no nos volvamos locos. Es en este sentido preciso que son partículas que van hacia atrás en el tiempo. Entonces son consecuencia de la mecánica cuántica, porque sumo sobre posibles maneras en las que puede ocurrir, y de la relatividad, que me permite trastocar el ordenamiento temporal de dos eventos si están separados espacialmente. Muy bien, vamos a pensar ahora en la causalidad, es decir, estas partículas que van hacia atrás en el tiempo podrían viajar al pasado y matar a mi abuelo de manera que yo nunca hubiera nacido. Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Bueno, realmente estas antipartículas, si tienes una antipartícula libre, que sería como un electrón, pero con la flecha del tiempo hacia atrás, flecha en la que se propaga el propagador, si no interactúa con nada no causa problemas, no puede matar al abuelo. Y si tienes unas partículas que interactúan, son virtuales y al final no van a poder observarse directamente, o sea que no llevan a violaciones de causalidad. En estas teorías, que funcionan extremadamente bien, sucede que los observables de la teoría obedecen, respetan las relaciones de causalidad, ¿vale? Que formalmente, básicamente, quiere decir que dos observables cualesquiera tienen relaciones de conmutación, que es algo relacionado con el principio de Heisenberg, con relaciones de conmutación igual a cero si están fuera del cono de luz una respecto de otra. Es decir, si hay cosas que están fuera del cono de luz una de la otra, no se hablan, porque no da tiempo a transmitir información de una a otra. Es decir, obedecen la causalidad en el sentido usual de relatividad. Vamos a ir terminando y os voy a hablar del derecho a retorcer. El derecho a retorcer corresponde a que yo puedo tomar uno de estos dibujitos, uno de estos diagramas, y puedo moverlo de estas formas tan perversas que he estado haciendo. Y he aprendido cosas nuevas retorciéndolos de esta manera. Esto es algo extremadamente útil, y esta es la razón por la que cuando he hablado de electrodinámica cuántica solo había tres dibujitos, dos propagadores y un tipo de vértice. Porque el mismo tipo de vértice, este vértice único que he dibujado aquí, lo puedo dibujar rotado de varias maneras y me describe procesos diferentes. Por ejemplo, si el tiempo lo hago correr hacia arriba, esto me describe que un electrón emite un fotón, ¿vale? Un electrón negativo, esto es un signo menos, emite un fotón. Este proceso, donde el electrón está yendo al revés en el tiempo, realmente es un positrón que va hacia adelante en el tiempo, ¿vale? Que está emitiendo un fotón, que es este. Este diagrama es un electrón, que sería este, y un electrón al revés, o sea que es un positrón que va a su encuentro, se aniquilan en un fotón, y este último proceso es un fotón que se convierte en esta cosa que, veis, corresponde aquí a un electrón que sale para acá y aquí un electrón como que está entrando hacia atrás en el tiempo, o sea, es un positrón que está saliendo. Todos estos procesos son el mismo vértice, el mismo dibujito y tienen el mismo formulón detrás. O sea que con una única fórmula, que es muy bonita, uno es capaz de escribir todos estos procesos diferentes y de meterlos en estos cálculos de los diagramas de Feynman y calcular cosas complicadas como estos diagramas de la HC que hemos visto antes. Muy bien. De estos diagramas uno aprende las propiedades normales de las antipartículas, que tienen la misma masa, que tienen la carga opuesta, etc., etc. Todo eso está relacionado con la simetría CPT y todo eso, de lo que no voy a decir absolutamente nada, pero para quien le suene el término, que sepáis que está detrás de esto. Lo de la carga opuesta básicamente es porque hay una especie el hecho de que el electrón está cargado quiere decir que cuando se propaga en una dirección tiene asociada una corriente eléctrica, de manera que cuando la flecha va al revés, corresponde a que tienes una carga opuesta que se está propagando hacia adelante. ¿De acuerdo? Por eso las cargas se cambian todo el tiempo cuando vas de partícula y antipartícula. Y si os fijáis, en la flecha, en el propagador del fotón no ponemos flechita, y eso está asociado a que el antifotón es el fotón. O sea, hay partículas que son su propia antipartícula. ¿Vale? Esto tiene sentido porque el fotón no tiene ninguna carga, por lo tanto, puede ser su propia antipartícula. El electrón, cuando lo cambias a su antipartícula, le cambias la carga eléctrica, por lo tanto, no puede ser la misma partícula. Pues ya vamos a ir terminando. Os menciono un par de cosas que me he dejado en el tintero, intencionadamente porque cada una daría para una charla completa. Una de ellas es el concepto de renormalización, que quiere decir que todos estos diagramas, muchas veces, cuando los observas a una escala de energías, que es algo que ha comentado Angie, en cierto modo, a escalas cosmológicas, observas que dentro tienen mucha subestructura, ¿de acuerdo? Pero para los que estuvisteis aquí la semana pasada, Antonio González Arroyos dio una charla estupenda sobre escalas y diferentes cosas que pasan en la física según vas cambiando la escala, así que me lo puedo saltar. La otra cosa que quería decir es que todo lo que os he contado en esta charla tiene que ver con teoría de perturbaciones, que es cuando las interacciones son pequeñas. Hay muchos sistemas donde las interacciones son fuertes, por ejemplo en las interacciones fuertes, es decir, las interacciones entre quarks y gluones dentro de un núcleo, dentro de un protón y dentro de un núcleo atómico, que no se pueden describir con este formalismo y hay que utilizar herramientas más potentes y mucho más complicadas como instantones o cálculos en la látiz, en el retículo. Y esto es una simulación que he encontrado en Google, son muy bonitas, y representan un poco las fluctuaciones cuánticas de un campo en acoplamiento fuerte en el vacío. Muy bien. Lo que os he querido transmitir es que esta visión tan peculiar de cómo pensar
en la propagación de la luz, si queréis, y de las partículas en términos de la acción, es una herramienta muy poderosa que realmente al final acaba llevando a la manera en la que realmente los físicos pensamos cuando hablamos de interacciones entre partículas. Pensamos en el lagrangiano, en la acción, los propagadores y los vértices de interacción. Son las herramientas que de verdad se utilizan día a día en hacer estos cálculos de todas estas cosas. Y ha sido algo que ha empezado con los lápices y nos acaba llevando a las antipartículas. Solo me queda daros muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Vamos a pasar a las preguntas. Hola, muchas gracias por la charla. El experimento de la doble rendija. Si yo he entendido bien, el rayo de luz, por ejemplo, explora, o sea, huele, como tú decías, la trayectoria óptima. Y si hay varias, pues, o sea, en realidad lo que hace es que explora a priori todas. Es decir, que tarda un tiempo X en explorarlas. Entonces a eso se sumaría, pero sin embargo el rayo de luz... Déjame pararte ahí. Sí, perdón. Esa es la magia de la mecánica cuántica. En cierto modo todo sucede a la vez Ah, y esa es la razón por la que los ordenadores cuánticos, grosso modo, Germán me puede corregir, son mucho más rápidos pueden ser mucho más rápidos que los ordenadores clásicos, porque en cierto modo son capaces de hacer muchos cálculos superpuestos en paralelo. Ah, okay. ¿De acuerdo? No es que haga una trayectoria y luego otra. Ah. No es como el socorrista que se pone a hacer cálculos, explora todos y ya se le ha ahogado para cuando llega. ¿De acuerdo? Sucede todo a la vez. Haría falta un socorrista cuántico. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Nos está hablando de la acción, los lagrangianos. Yo sé que los físicos usáis otro concepto que creo que es más avanzado para los físicos teóricos, que es el hamiltoniano. Entonces, la pregunta es si lo usáis, os aporta muchas más ventajas que los lagrangianos, claro, o no vale para casi nada, no lo sé. Básicamente el hamiltoniano es la versión que se utiliza cuando uno hace bueno, en fin, a nivel clásico es un concepto que está muy relacionado con el lagrangiano y se estudia a la vez que la mecánica lagrangiana, etcétera. Es muy interesante para estudiar una especie de análogo clásico de todas estas ondas cuánticas que describen las partículas cuánticas, pero decidí no entrar a contarlo. A nivel de teoría cuántica, el hamiltoniano se utiliza muchísimo en la descripción de Schrödinger, porque es lo que te dice, dada una función de onda, cómo evoluciona temporalmente, poco a poco, a otra función de onda. ¿De acuerdo? O sea que es una especie de versión rodaja-rodaja de lo que os he contado. Te explica qué pasa rodaja-rodaja en la evolución temporal. Es un concepto muy relacionado con la descripción lagrangiana, pero me empezaría a contar un poquito más esta de la integral de caminos, donde piensas globalmente en toda la trayectoria, en cierto modo. Eso daría para otra charla. Es una pregunta acerca de la acción. Yo todo lo que he estudiado sobre esto, en todas partes empieza soltándote la fórmula, ¿no? En campos electromagnéticos, una fórmula para la acción. En movimiento de partículas, igual, una fórmula para la acción. Pero el concepto, lo que significa, no lo entiendo. Así como uno entiende que es la energía cinética, de forma intuitiva, la energía cinética, la energía potencial, tal, llegas. Y ya cuando las restas dices, ¿esto qué es? Porque cuando las sumas, sí. Pero cuando las restas, para tener la lagrangiana y luego para hallar la acción, entonces es ahí ya donde no claro, llego. El objetivo de la charla era dar un poco de contenido físico a este concepto de acción, presentarlo y darle un poco de contenido físico. Al final, el contenido de verdad y la importancia de verdad de la acción es lo que te determina la fase cuántica. Lo que te determina la fase cuántica, la que utilizas para calcular interferencias, etc. A nivel clásico es verdad, es un concepto muy útil, pero más abstracto. Se ve menos la utilidad y es menos intuitivo. La utilidad sigue siendo muy potente, pero es menos intuitivo, sí. Gracias, Ángel, por la conferencia. No soy físico y tengo curiosidad por lo siguiente. Si no estoy equivocado, la ecuación de Schrödinger es lineal. Y si no lo he visto bien, el modelo estándar, hay unos términos no lineales. Desde el punto de vista de matemáticas, ¿qué complicaciones se implica? Y la otra pregunta muy rápida es, en cierto sentido, las transformaciones de Lorentz se pueden asimilar o ver una analogía con una especie de efecto Doppler. Vale, hay varias preguntas ahí. Sobre la linealidad y la no linealidad, yo creo que la contradicción viene de que uno está comparando fórmulas diferentes. ¿Vale? Si uno describe la teoría cuántica de campos en un formalismo similar al de Schrödinger, la evolución del estado cuántico sigue siendo lineal, con un hamiltoniano, que es lo comentaba antes. Las no linealidades corresponden a otro tipo de cosas, no es la evolución temporal que uno tiene como en la ecuación de Schrödinger. ¿De acuerdo? La segunda pregunta era si podía ser algo tipo efecto Doppler.
Hombre, a ver, la transformación de Lorentz es algo más profundo y explica, por ejemplo, el efecto Doppler. No puedes reducirlo al efecto Doppler porque tiene muchísimos más efectos. El efecto Doppler es una consecuencia particular cuando hablas de luz de las transformaciones de Lorentz, es decir, de qué pasa con diferentes observadores que se mueven a diferentes velocidades. Ante todo, muchísimas gracias. Una conferencia muy densa, muy interesante para alguien que no es un físico, como es mi caso. Y me gustaría una reflexión tuya sobre un hecho que he leído que me ha impresionado mucho a propósito de historia de la física. Has dicho que la teoría de campo cuántico es una herramienta poderosísima y esencial. Tengo entendido que quien primero formuló de una forma muy concreta el concepto de campo es Faraday, que era muy ayuno de matemática por su historia personal, porque era un niño pobre de la Inglaterra de la primera fase de la industrialización. Y Maxwell, hablando de Faraday, creo que expresó una admiración por su capacidad de abstracción matemática, porque la perturbación del campo es la que genera de alguna forma una reacción a nivel de campo eléctrico. Y entonces, unas palabras sobre esto para dar una perspectiva un poquitín histórica y muchísimas gracias. Perspectiva histórica tengo poquita, ¿de acuerdo? Así que poco puedo aportar, pero sí que puedo enfatizar lo que has comentado con la anécdota, que el concepto de campo es extremadamente profundo. Ahora estamos muy acostumbrados, se utiliza todos los días, pero la idea es que en un sitio donde no hay nada está la capacidad de que pase algo si pones una partícula. Entonces, cuando quitas la partícula sigue estando ahí algo, que es esa capacidad de producir un efecto. Y ese algo que está ahí, que parece que es una especie de potencialidad aristotélica o algo así muy abstracto, realmente es algo físico, ¿de acuerdo?, que lleva efectos observables en todos los cálculos que se hacen todos los días hoy en día. O sea que es algo, un concepto al que es muy complicado llegar. Y realmente tiene un mérito excepcional ser capaz de pensar en que hay algo donde aparentemente no hay nada. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Y mi pregunta sería, ¿el campo del electrón realmente tiene fisicidad? ¿Es algo físico? ¿No es una construcción matemática nos cuadra muy bien en las ecuaciones, ¿no? Como cualquier otro campo, como electromagnético, ¿de acuerdo? Lo único que en su estado natural, en reposo, vamos a decirlo así, está vacío de nada y solo cuando lo excitas lo ves en forma de electrones. Entonces simplemente a nosotros nos parece que los electrones son el objeto físico y que alrededor no hay nada, pero son la excitación de ese campo, ¿de acuerdo?, que incluso estando en reposo y estando aparentemente vacío sigue estando ahí. Hola, buenas tardes. Solamente dos cositas. ¿Por qué el electrón siempre se desprende a la misma velocidad? Porque siempre se desprende. Puede cambiar. Siempre se desprende a la misma velocidad. A la misma velocidad, un electrón puede tener velocidades muy diferentes. El concepto que yo tenía, entonces. El electrón sí, se pueden mover a velocidades muy diferentes. De hecho, los aceleradores de electrones y positrones se cambia totalmente la velocidad, sí. El fotón es el que siempre va a la misma velocidad. ¿Pero por qué? El fotón. Está relacionado con que las partículas asociadas al campo electromagnético, los fotones, no tienen masa. Y las partículas sin masa se propagan siempre a la velocidad de la luz. Y está relacionado con esta fórmula de estar on shell que decía antes, que es una relación entre la energía y el momento, básicamente. Es decir, se tienen que propagar por este cono de luz. Si los neutrinos no tuvieran masa, que es lo que se pensó durante muchos años, también se propagarían a la velocidad de la luz. Y otras partículas sin masa, como los gluones, también se propagan, poquito tiempo que tienen entre una interacción y otra, a la velocidad de la luz. Y el gravitón, si alguna vez se descubre, se propaga también a la velocidad de la luz, porque son partículas sin masa. O sea, ¿qué tiene que ver con eso? Sí, la electrodinámica cuántica, que nos ha salido por ahí, ¿no? La construcción de esa teoría tiene o va en paralelo con la cromodinámica cuántica. O sea, la cromodinámica cuántica sigue una especie de modelo tomado de la electrodinámica cuántica. Son teorías que tienen todas esas teorías, las teorías que describen todas las interacciones del modelo estándar, el electromagnetismo, la interacción débil
y las interacciones fuertes, la cromodinámica cuántica, están descritas por un formalismo general que se llaman teorías gauge y están muy relacionadas y tienen ecuaciones parecidas a las que he puesto y que al final son las que aparecen en la taza, por eso las puedes poner de esa forma tan condensada. Una diferencia entre las interacciones fuertes y la cromodinámica cuántica y la electrodinámica cuántica es que en la electrodinámica cuántica los fotones no tienen carga, es decir, no se acoplan a sí mismos, no son capaces de emitir otros fotones directamente. Sin embargo, los gluones, que son los cuantos del campo cromodinámico, sí tienen carga de color y son capaces de emitir gluones a su vez. Y eso hace que los diagramas de Feynman sean muchísimo más complicados y que el tipo de interacción que generas entre objetos cargados, como los quarks, sea muy diferente del tipo de interacción que generas entre electrones. La interacción entre electrones es más pequeña cuando los alejas, en cambio la interacción entre quarks es más intensa cuando los alejas. ¿De acuerdo? Y la idea básica, una idea intuitiva, es que hay tal barullo de diagramas de Feynman entre medias que cuando los intentas alejar, los quarks y los antiquarks, se forma una especie de salchicha entre ellos, como una especie de goma elástica, de diagramas de Feynman que están describiendo al final el campo cuántico de cromodinámica cuántica entre un quark y otro, que forma una especie de tubo de flujo que hace que sea cada vez más energéticamente costoso alejarlos. Por eso la interacción crece con la distancia. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido a la sesión y a Ángel en particular. Gracias.